Felices Pascua a todos en San Cristóbal, aquí en persona, en línea. Y tuvimos un increíble amanecer esta mañana y ya tuvimos este servicio. Es la primera vez que lo hacemos. Fue una mañana muy hermosa, un amanecer tan hermoso. Estoy tan emocionado de compartir con ustedes. Y mientras empezamos, queremos empezar con una santa cena. Eh, Ustedes deberían encontrar los elementos en su mesa y un pedazo de pan y una copa. Y los invito a que los abren. A veces es un poco difícil abrirlos y me costó un poco cuando fue el servicio del amanecer. Así que pueden abrirlo y sostenerlo en sus manos. Sosténganlo en sus manos. Ahora, el pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Él introdujo esto una vez que estaba con los discípulos, lo que llamamos el lunes y martes. En esas tardes comieron y les dio el pan y les dijo que cuando hicieran esto, lo hicieran recordándolo a él. Ellos se asustaron por lo que estaba pasando, pero ahora tenemos la oportunidad de ver de ver la visión completa, tenemos las escrituras y entendemos lo que Jesús estaba hablando. Él estaba hablando de una nueva cobertura, algo completamente nuevo, que podíamos tener una relación con Dios y que iba a ser a través del sacrificio del Cordero perfecto y santo de Dios, Jesús. Y mientras empezó el proceso de dar su vida y voluntariamente escoger los clavos. Él los escogió. Él pensó en toda la humanidad, en lo que se necesitaba hacer, en lo que se requería el sacrificio del Cordero Perfecto de Dios. Y el apóstol Pablo dijo que cuando hagamos esto nos tenemos que examinar a nosotros mismos. Y creo que es particularmente importante que lo hagamos el día de hoy, en este domingo de resurrección. Mientras nos juntamos y y cuando yo crecí, a veces solo íbamos una vez al año a la iglesia y era cuando era el domingo de resurrección, la Pascua. Y mientras era ese domingo de resurrección, solo veíamos la Santa Cena y nos íbamos por estos pasos sin pensar realmente lo que estaba pasando. Y no quiero que hagamos esto el día de hoy. Así que te invito en estos próximos momentos, mientras tomas este pan, quiero que haya un tiempo de silencio para reflexionar en dónde estás con Dios. ¿Esa relación está bien? Espero que sí. Oro que sí. Y si no, la mejor invitación de todas es de que sea recordado de lo que Jesús ha hecho por ti. Y mientras celebramos la resurrección, que también lo hagamos algo personal. Esta es tu oportunidad de experimentar al Cristo resucitado dentro de ti. Pausemos por un momento, tomemos el pan y tomémonos una reflexión silenciosa. Señor, mientras sostenemos este pan en nuestras manos, no nos tomemos esto a la ligera, pero recordamos como tú nos dijiste que tenemos este pan que representa tu cuerpo que fue roto y tomaste ese castigo que tuvo que haber sido mío. De todos los que estamos aquí reunidos recordándote. Pero nos amaste de tal manera que tú te entregaste a ti mismo. Y hoy nosotros te pedimos que nos perdones. Que nos perdones. Que tal vez haya alguien aquí que está lejos de ti, pero que estén aquí este domingo de resurrección y que dejes que este sea el día de salvación, que este sea el día en el que se reconecten. Haz tu santo trabajo en nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu sacrificio. Recibamos el pan.
De la misma manera Jesús se tomó una copa y dijo que esto iba a representar su sangre, que iba a ser derramada. Esta nueva relación de cobertura donde requería un derramamiento de sangre y solo era la sangre de Jesús que la que iba a poder lavar nuestros pecados, que nos iba a hacer tan blancos como la nieve, que nos da la habilidad de conectar con nuestro Dios, aquel Cordero perfecto, su sangre derramada. Señor, mientras sostenemos esta copa, estamos tan agradecidos por nuestro Salvador, que tú caminaste a la cruz, que escogiste los clavos y tu sangre fue derramada. Y la necesitábamos, algo que solo tú podías traer. Y hoy mientras sostenemos esta copa, tan agradecidos de la manera en que tú nos has amado, en que tu piedad nos ha limpiado, hoy con corazones agradecidos recibimos esta copa. Señor, en este día de resurrección, otra vez solo te adoramos. Solo tú eres digno, tú eres santo, y estamos agradecidos por la oportunidad que tenemos de caminar contigo en esta vida y saber de que tú has preparado un lugar para nosotros en la siguiente. Te amamos, Señor Jesús, y te adoramos el día de hoy. En el precioso y santo nombre. Amén. Y amén. Amén. Empezamos este Viernes Santo. Y yo traté de introducir un pensamiento con ustedes, porque creo que es una manera en la que puede ser. Porque nosotros miramos a la Escritura, miramos particularmente a los eventos de la Pascua y la semana entera, la Semana Santa, de todos los eventos, que tenemos el gran privilegio en el tiempo que vivimos de poder ver la imagen completa y poder enmarcar, si quisieras así, lo que es. ¿Y qué es lo que va a pasar? Y puedes leerlo a simple vista y piensas de que todos están esperando la resurrección. Y ese no es el caso. Ustedes tienen a las personas que eran las más cercanas a Jesús. Y ellos miraban lo que había sido traspasado a ellos y todo lo que pasó en 7 días. Y luego las cosas que pasaron en 3 días. Y los deja, como miro a Jesús cuando va a la cruz, dando su vida. Y no es lo que ellos pensaban, no es lo que ellos tenían en su mente. Así que las expectativas son destrozadas, los sueños se van y todo lo que habían pensado se termina. Y los deja tal vez preguntándose, tal vez Dios no hubiera dejado ese trabajo de pescador, tal vez Mateo no hubiera dejado ese trabajo de gobierno. Porque ellos no sabían que iba a venir el domingo. Ellos no sabían lo que estaba transpirando, no sabían lo que Dios pretendía. Y mientras Jesús cuenta esa historia, Él les está diciendo esto. Ellos solo estaban escuchando lo que querían escuchar. Y yo hago eso. Y creo que tú también haces eso. Porque tal vez escuchamos solo lo que queremos escuchar. Estamos buscando a Dios y tenemos nuestras propias expectativas, nuestras propias ideas y nos encontramos en un lugar de decepción y no sabemos que el domingo va a venir. Y quería introducir este pensamiento y espero que lo hayas captado el Viernes Santo, porque creo que hay muchos de nosotros donde estamos en eso. Y yo estoy tan agradecido que nos podamos reunir aquí, porque el año pasado no pudimos hacerlo. Y las cosas no siempre son así. Como el año pasado no funcionaron como tú querías. Y mientras venimos este domingo de resurrección, tal vez hay un poco de decepción en tu propia vida. Una pérdida de esperanza. Una desatisfacción. ¿Y qué hacemos con todo esto? Mientras miramos a la escritura, yo voy a principalmente ver a Mateo 28 el día de hoy. Pero, y tal vez ver de los otros evangelios para darnos un poco de detalles. Mientras miramos y recapitulamos en la historia, porque sabemos que todos tenían otros puntos de vista, tal vez alguien tenía otros detalles. Y si juntas todo esto, puedes ver unos cuantos nombres, unos detalles que son importantes.
Pero mientras empezamos este capítulo, eh, las señoritas estaban planeando en ir y ungir el cuerpo de Jesús. Ese era su plan. Se habían levantado temprano para ir a hacerlo, para ir a hacerlo. Y es donde vamos a empezar a leer en esta mañana, en el versículo 1. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el de un relámpago, y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se supusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirle a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, lo abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Mientras estas señoritas iban en una misión de, de- para ir a los restos del cuerpo de Jesús y aplicar especias, y ellas tal vez iban pensando en el camino de ¿quién va a mover la piedra? Y eh, eso es algo que nosotros hacemos. Pensamos de que lo que tenemos que hacer, lo que pensamos que tenemos que hacer mientras caminamos en Dios y estamos pensando, yo ni siquiera soy lo suficientemente fuerte para mover esa piedra. ¿Cómo se va a mover la piedra? Y nuestras mentes se pueden consumir con todas las preocupaciones y los detalles de la vida. Y aún así, mientras miramos aquí en la escritura, tú puedes leer rápidamente, pero Dios ya movió la piedra. Dios ya trabajó en esos detalles que completan lo que tiene que ser hecho mientras caminamos en Él, mientras completamos lo que tenemos que hacer. Y un gran recordamiento para ustedes es de que lo que Dios nos ha llamado a hacer, también nos está equipando y preparando para hacerlo. Él ya está adelante, Él está trabajando en esos detalles para nosotros. Y llegan a la escena y hay un terremoto, aparece un ángel y los guardias no son cualquier guardia, son, son altamente entrenados, guerreros y soldados de guerra. Y la escritura dice que ellos se miraban como hombres muertos, están aterrados, están petrificados. Y el ángel le habla a las mujeres: no tengan miedo. Y ellas han venido aquí en un estado de luto, porque otra vez ellas no estaban esperando a ver a un Jesús resucitado. Ellas no estaban esperando no encontrar el cuerpo ahí. Así que ellas vienen con luto y luego se encuentran con miedo. Este ángel, un terremoto que mueve la piedra y es un poco abrumador. Y su luto se convierte en un miedo. Pero luego el ángel empieza a hablar y les empieza a dar un poco instrucciones e incluso les recuerda. Ellas recuerdan. Lucas en su evangelio, en el capítulo 4, dice de que después ellas recordaron sus palabras. Recordaron sus palabras y dijeron: sí, sí, él dijo eso, de que él iba a ser crucificado y que se iba a levantar otra vez. Y entonces está agarrando sentido otra vez. Y otra vez nosotros tenemos la habilidad de enmarcar todo esto porque tenemos la Biblia. Ellas no tenían eso. Ellas no sabían cómo todo esto iba a terminar. Y nos encontramos otra vez en la misma circunstancia. Y otra vez miramos para atrás y recordamos: Santo Dios, esa parecía ser la dirección que Dios me llevaba, pero nos perdimos. Teníamos nuestra propia agenda, teníamos nuestras propias ideas de cómo tenía que ir todo, cómo tenía que resultar todo. Y de alguna manera
perdemos el sentido. Cuando el luto se convierte en miedo. Y luego, después de escuchar del ángel en el versículo 8, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Asustadas, pero muy alegres. Asustadas. Cuando Dios habla en la vida, habla en las circunstancias, puedes pensar en qué tan seguido se hace esto como seguidor de Cristo. Cuando yo siento cuál es el desafío, cuando me dejan qué hacer, trae miedo, pero también un sentimiento de gozo porque Dios está en eso. Hay miedo porque no sabemos todos los detalles, no sabemos cómo esto va a resultar, pero hay gran gozo, ese gozo que te pone la piel de gallina, porque ¿cómo va a resultar esto? Dios nos está guiando a hacer algo. Y como pareja, pensando en estos años, Paula y yo decidimos como pareja, como seguidores de Cristo, estábamos ya casados por unos años y dijimos, es tiempo para nosotros de empezar a tener un hijo. Y con eso trae miedo, pero también gran gozo. Lo mismo cuando finalmente alcanzas el punto y para nosotros estábamos en un hospital y recuerdo cuando la enfermera me trajo a esta bebé de 9 libras y al mismo tiempo miedo y aún así gran gozo. Miedo, santo Dios, ¿será que somos capaces de ser padres? ¿Será que somos capaces de hacer esto? Dios, yo creo que este es tu tiempo, pero aún así tengo miedo. Pero también tengo gran gozo porque qué gran responsabilidad, qué gran oportunidad. Para mí fue hace 15 años y Dios está moviendo nuestro corazón y tomando los pasos y creer de ir a Guatemala. Y con eso traía gran miedo, no conozco a nadie. No conozco cómo va a resultar esto, no conozco a nada, no conozco a nadie. Y aún así hay gran gozo, porque hay una gran anticipación. Dios está en esto. Dios está manejando nuestro corazón. Dios nos está llevando a hacer algo. Y miro lo mismo, exactamente lo mismo. Estas señoritas que tenían su luto que se convirtió en miedo y su miedo se convierte en gran gozo. Luego siguen y cuentan la historia y casi nadie les cree. Casi nadie les cree. Y también miramos en la escritura de que los guardias reportaron en Mateo 28, voy a empezar en el versículo 11, mientras las mujeres iban de camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad e informaron a los jefes de los sacerdotes de todo lo que había sucedido. Después de reunirse estos jefes con los ancianos y de trazar un plan, le dieron a los soldados una fuerte suma de dinero y les encargaron, digan que los discípulos de Jesús vinieron por la noche y que mientras dormían se robaron el cuerpo. Y si el gobernador llega a enterarse de esto, nosotros responderemos por ustedes y les evitaremos cualquier problema. Así que los soldados tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Esta es la versión de los sucesos que hasta el día de hoy ha circulado entre los judíos. Y aquí esa pieza encaja tanto con el día de hoy. La habilidad de ver una crisis y cómo es que vamos a administrar esta crisis, cómo vamos a controlar la narrativa acá. Y como en esos casos tú sigues el dinero y es como cambias la historia y ver qué realmente es lo que pasó. Relevante para hoy. Mientras vivimos en una tierra donde es exactamente lo que sucede. Jesús luego fue a Galilea. En el versículo 16 nosotros miramos de la gran comisión. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Algunos dudaban. Y Jesús incluso habla de esta duda y en otros evangelios les dice, ¿qué pasa? Y Marcos explica esto y dice que Jesús decía, yo les había dicho que esto iba a pasar, esto ya estaba planeado. ¿Y cómo es que ni siquiera creen en este punto? ¿Cómo es que no creen? Y hay unos que no confían en donde están y aún así le adoraban. Y en el versículo 18 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo
y en la tierra. Toda autoridad, todo poder en el cielo y en la tierra, dado a mí. Eso pone a Jesús en una posición en la que Él es mejor que cualquier líder terrenal. Desde ese entonces hasta ahora, mejor que cualquier presidente de Guatemala o de cualquier país del mundo o cualquier rey o cualquiera que puede decir de que es un líder. Porque Jesús tiene la autoridad y el poder de tanto el cielo y la tierra. En el versículo 19, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta es una carga. Y es donde quiero pasar unos cuantos minutos, porque esto va de vuelta contigo y conmigo. Nos juntamos el día de hoy y celebramos esta Pascua, la resurrección de nuestro Señor. Y para algunos, este es un evento en el que te tienes que asegurar que estás acá. Y tal vez estás en una realidad en que solo vas una vez al año. Pero no somos consistentes a través del año. Y celebramos la resurrección. Pero no creemos tanto. Y aún así la Escritura nos dice, Pablo nos dice en Romanos 8, de que el Espíritu de Dios que levantó a Jesús vive en ti. Y así como Jesucristo se levantó de los muertos, a ustedes en sus cuerpos mortales les va a dar el mismo Espíritu en ustedes. Así que hay un gran potencial acá. Y es donde quiero que ustedes puedan ver, porque tenemos la habilidad de enmarcar todo esto con la Escritura y enmarcar todo con gran entendimiento. Pero aún así puede que vengamos a esta habitación y aún así estemos decepcionados, sin esperanza. Y no quiero que solo celebremos la resurrección. Tenemos que hacerlo. Pero la resurrección tiene el potencial de ser personal para ti. Y esa es la diferencia entre solo ir a las emociones o celebrar un día festivo, pero ser una oportunidad de también que cada uno de nosotros camine con Jesús en la manera en que seamos conocidos como un discípulo. Y aún más allá, un hacedor de discípulos. Discípulos haciendo discípulos. No podemos hacer discípulos en una fábrica. No podemos tener una manufactura de discípulos. Pero los discípulos se hacen mientras tú y yo llegamos a una relación con Jesucristo. El Señor levantado, Jesucristo, llegamos a una relación con Él. Y nos empieza a afectar en la manera en que pensamos y en la que actuamos. Y Dios nos pone personas en nuestra vida que son parte de este discipulado, este proceso de discipulado que hablan en nuestras vidas y viven la vida con nosotros. Y vivimos una comunidad con nosotros. Y aprendemos lo que Jesús dice y aplicarlo a nuestras vidas. Discípulos, el trabajo del discipulado. Y Jesús dice en esta gran comisión: por tanto, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos, enseñándole a los discípulos de bautizarlos en Jesucristo, y vamos a hacer lo mismo. Eso también significa que no solo estamos bautizando para tener una ceremonia, estamos bautizando porque alguien radicalmente cambió. Lo viejo se convirtió en nuevo. La resurrección, el poder de la resurrección de Jesús, esta historia que escuchamos, se ha convertido en algo personal, una experiencia personal. Por esto es que queremos que otros conozcan y hagan pública su fe. Queremos que sean bautizados porque hemos sido cambiados por dentro hacia afuera. Esa es la resurrección. Una vida celebrada personalmente. Jesús nos da esta gran comisión porque después provoca una misión y un propósito para nuestra vida. No algo que podemos leer de un centón, sino que esta es la agenda de Jesús. Porque tal vez estamos tentados a que tenemos nuestras propias ideas. Decimos sí a seguir a Jesús, y Jesús escucha lo que queremos, escuchar lo que Jesús quiere que hagamos. Y esto nos lleva a decepción. Porque Jesús
es el que nos llama a una vida de arrepentimiento, de arrepentirnos a nuestros pecados y escuchar su voz, de que tal vez vamos a seguirlo a Él, de que tal vez vamos a ir y a ser discípulos en todas las naciones. Esa es una carga para cualquier seguidor de Cristo. Y no es solo mi responsabilidad, o del equipo de trabajo, o del ministerio de Access. Es de todos los seguidores de Jesús. Hasta el último día, cualquiera que sea de tus actividades, tienes que evaluar y decir, hice discípulos. He estado invirtiendo esta vida que me has dado, Dios, en el proceso de conocerte y hacerte conocer, de hacer discípulos. En el versículo 20, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado hacer. Miremos esto por un momento. Subrayen esto. Piensen en esto. Piensen en esto esta semana y más allá. Porque Jesús nos instruye a que los discípulos están bautizando y hay que enseñarles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Eso significa que las expectativas son de que todo lo que leímos de una vida y el ministerio de Jesús, todo lo que Él enseñó, de que amemos radicalmente, de que perdonemos radicalmente, que nos demos la vuelta a otra dirección. ¿Cómo invertimos y administramos lo que Él nos ha dado? Todas estas cosas, todas las expectativas son de que nosotros de hecho vayamos y hagamos y obedezcamos lo que Él nos ha mandado hacer. No escoger lo que nos gusta, sino aceptar todo, escuchar del reino, buscar las llaves del reino y traer el reino de Dios a la tierra. Tú y yo tenemos una oportunidad de hacer esto. Y esto no es tan complicado. Significa que estoy buscando por una oportunidad, estoy pendiente de las oportunidades y a veces está alimentando al hambriento. Estoy alimentando a aquel que no tiene un almuerzo, tal vez le doy un hogar a quien no tiene. Estoy con alguien que necesita ayuda, que necesita un amigo, discípulo o un mentor en su vida y estoy pendiente para involucrarme en la persona de alguien más. Estoy perdonando al que me ofendió y amando al que no me ama de vuelta. Y en lugar de gastar todo mi dinero, estoy invirtiendo en el reino. Estoy guardando un tesoro en el cielo. Por otro día, por otro tiempo. Pueden ver esta resurrección y todo lo que celebramos el día de hoy. Nos lleva a una dirección que podría ser contraria a lo que vas el día de hoy. Y podría ser la razón por la que vengas el día de hoy y te está faltando la esperanza o tal vez que has perdido, tal vez tus esperanzas han sido destrozadas, tus sueños han sido perdidos. ¿Por qué es esto? Déjame sugerirte un par de cosas. Mientras miramos el mundo alrededor nuestra, un mundo sin esperanza, si vienes el día de hoy y no estás caminando en una relación con Jesús como la que estoy hablando el día de hoy, no has experimentado una transformación radical, nos pone en un lugar donde poner mucha esperanza y mucha expectativa en el mundo. Y déjame decirte cómo es que esto resulta. Raramente llega a ser como tus expectativas. En días raros tal vez. Pero las vacaciones no hay. Y yo he estado en varias vacaciones y esta es una semana en vacaciones, pero estas vacaciones terminan. Y a veces las cosas no terminan como planeamos. Los amigos se van. Esos amigos que tal vez este año pasado se mudaron, unos a Estados Unidos, otros a otros países, pero con eso fue inesperado para mí. Yo no creí que iba a pasar, pero aún así hay una pérdida en esto. Y estoy encontrando también de este cuerpo mío. Está envejeciendo. Está envejeciendo.
Tu cuerpo está envejeciendo. Estás creado para conocer a Dios y aún así ponemos decimos que vamos a cuidar este cuerpo, vamos a hacer ejercicios, vamos a vivir muchos años. Tal vez, pero te digo de que el cuerpo envejece y el cuerpo muere. Estamos hechos para conocer a Dios. A veces esa carrera en la que pusiste todo tu trabajo, esa carrera tal vez no funciona como lo creíamos. Y al final del día, en todo lo que confiamos en este mundo que está alrededor nuestra, nos lleva a un punto que queda sin esperanza. Y aún así muchos de ustedes en esta habitación no tienen esperanza y se dan cuenta de que este mundo, esta vida, esas vacaciones, esa amistad, esa carrera, que no es lo mejor. Hay más, de que esta vida de hecho es temporal. Y Jesús se ha ido a preparar un lugar para nosotros. Nos ha prometido que Él va a regresar otra vez. Y podemos esperar por su aparición. Podemos caminar en relación con Él. Mientras tanto, esta resurrección de Jesús es un evento que partió la historia y lanzó a la iglesia por cientos de años. Y en ese entonces no había una Biblia, no había un marco de trabajo que podías ver, pero aún así es que la iglesia creció y continúa creciendo, porque las personas contaron la historia y esta experiencia del Jesús resucitado. Pablo dijo en un punto de que Jesús se le apareció a 500 personas, muchas veces a los discípulos. Jesús apareció y tenía una historia que contar. Y una historia que tal vez los llevaba a la muerte a muchos de ellos. Tal vez una muerte en una cruz por su fe, mártires por su fe. No hay administración de crisis sin controlar la narrativa. Solo personas que sabían la historia, sabían del Jesús resucitado y sabían del poder que había resucitado a Jesús de entre los muertos. Y tenían la oportunidad de hacer esta misma operación que los permitía amar, que los permitía ver esta vida como es. Mi esperanza, mi oración para ustedes el día de hoy es que tengan una esperanza restaurada el día de hoy. Si han perdido la esperanza, si tienen expectativas destrozadas, pueden conectar o pueden reconectar si no están donde estaban. Pero Jesús habla de ti y te dice, hoy puedes empezar a vivir esta vida juntos. Y el mismo poder de resurrección que trajo a Jesús de entre los muertos operando dentro de ti, guiándote a vivir una vida santa, guiándote a vivir los mandamientos, obedeciendo todo. Jesús te ha mandado. Y así es como estoy en el fin de la era. Hasta que Jesús regrese, esta es la manera, este es el camino, esta es la verdad que Jesús comparte con nosotros, de que vamos a vivir esta vida como discípulo y como hacedor de discípulos, y Él va a estar con nosotros hasta que regrese. Son grandes noticias si no tienes todo invertido en el mundo alrededor tuyo. Y Jesús te está llamando a un lugar de arrepentimiento, que realmente nos demos vuelta de una mala manera, de un mal camino, y lo aceptemos a Él en una transformación radical que solo Jesús puede dar. No haciéndonos mejores personas, sino nuevas criaturas. Oremos juntos. Señor, te doy gracias por este domingo de resurrección cuando nosotros celebramos a nuestro Cristo resucitado. Te doy gracias que nos has dado la habilidad en este día, 2000 años después, de poder enmarcar nuestra propia decepción, nuestra propia pérdida de esperanza. Y yo llamo a todas esas personas que ya no tienen esperanza y que están en desesperación y que han perdido sus expectativas a un nuevo lugar, restaurando fe en la esperanza,
restaurando las misiones, el propósito, restaurando una relación donde el poder de, de la resurrección esté entre nosotros, dándonos poder de vivir una vida como tú dijiste, la habilidad de obedecer todas las cosas que tú nos mandaste a hacer. Algunos de nosotros tal vez necesitamos la oportunidad de aceptar otra vez eso. Nos comprometimos a eso una vez, pero nos alejamos, nos fuimos a otro camino. Y oro para que llames a esas personas a casa. Tal vez algunos vengan a casa por primera vez. Y si ese eres tú, hoy puede ser el día de tu salvación. Que me hagas saber a mí o a alguien que dijiste sí a Jesús el día de hoy. Y tal vez otros a los que han caminado en un pecado secreto. Y hoy Jesús te llama a casa y te dice, ven niño, ven y vivamos esta vida. Pon tu corazón en el que tú esperes mi regreso, que esperes mi aparición. Jesús, haz tu trabajo en mí y en todos los que están de acuerdo conmigo. Todos los que van a buscar, van a encontrar. Sé glorificado mientras te adoramos el día de hoy. En el precioso nombre de Jesús. Amén.